Hoy sí, todo es toxicidad. Buenas. Para comenzar vamos a actualizar una información de ayer, y es que finalmente sí, era un error de redacción lo que se comentó sobre Halo, sobre este título que ya sabéis que también llega para PlayStation durante el próximo mes y que en este caso pues se solicitaba o se pedía que tuviese alguna clase de suscripción online para poder jugar en pantalla dividida local. Ayer en el vídeo comentaba que es que eso no tiene ninguna clase de noticia ni para uno ni para dos jugadores. Una pantalla dividida es una pantalla dividida en tu casa, ya está, no debería de hacer falta más salvo que estuvieras realmente jugando online. Pero vamos, que la cuenta oficial de Halo así lo ha aclarado, que básicamente ha sido un error de redacción y ya está. Aunque ha sido bastante interesante ver cómo durante estas horas la gente incluso justificaba esto, y encima algunos incluso echándole la culpa a Microsoft. Me refiero, y por favor no me hagan gimnasias mentales, me refiero a que le echaban la culpa en el sentido de que pretendían hacernos creer a muchos que Microsoft quería que te suscribieras a la suscripción de un competidor. Hombre, eso sí que no tiene ninguna clase de sentido. En todo caso habría sido un error de PlayStation, debido a precisamente que haya pasado con algún que otro videojuego. Pero bueno, sin más, no hace falta nada, simplemente una cuenta de PlayStation y otra de Microsoft, punto. Entrando ya a tema, me gustaría en el vídeo de hoy abrir con una frase que nos ha dejado Rafael Colantonio. Estamos hablando de la persona que fundó Arcane y que por supuesto ha estado inmerso en videojuegos como es el caso de Dishonored, ni más ni menos, y entre otros títulos el Prey. Bien, pues este señor ha contestado precisamente una publicación que hace alusión, pues precisamente, valga aquí la redundancia, a toda la situación en Xbox, el supuesto cierre de los estudios que todavía no se ha dado y un montón de cosas por el estilo, donde se hablaba de precisamente que los videojuegos no pueden ser una obra de caridad, que los videojuegos no pueden estar supeditados principalmente a simplemente lo que quieren los jugadores y ya está, que no solamente se trata de ser un buen videojuego, sino que también se trata de que seas rentable, y eso pues es algo que ha estado debate por parte de la comunidad durante todo este tiempo. A ello ha respondido Rafael, como digo, y bien, lo que ha dicho básicamente es que el videojuego es arte, excepto que está sujeto a las reglas más brutales del mundo. Necesita ser sostenible con sus ventas y eso está bien. El problema es cuando el mundo empresarial espera un 10 o un 100% de beneficio para poder pagar bonos enormes a un ejército de ejecutivos que no contribuyen a nada. Una respuesta bastante contundente, así se ha dicho, básicamente viene no a justificar que un videojuego pueda dar pérdidas, todo lo contrario, dice que efectivamente tiene que estar bien que sea sostenible, que el videojuego dé una serie de beneficios interesantes por supuesto, pero que al fin y al cabo lo que hay de fondo es un elemento artístico, y en este aspecto pues obviamente cuando entran ejecutivos por medio se pierde la libertad artística, se pierde toda esa parte, porque al final todos son básicamente números, números y más números. A partir de aquí por supuesto tenemos que formar un debate porque es algo muy interesante. Esta frase la guardé hace días porque en lo personal me parece lapidaria, y es una de las cosas que yo siempre digo sobre las comunidades de jugadores que me parece que están perdiendo el norte. Muchos jugadores están demasiado pendientes de temas como la rentabilidad y este tipo de cosas más que de jugar a videojuegos, que parece que eso a veces es un tema tabú. Jugar a los videojuegos de los que hablamos, qué miedo, ¿verdad? Bien, pues a ver, lo que dice es completamente cierto. Está muy bien, por supuesto, pensar en que un videojuego tiene que ser rentable, que tiene que vender, que tiene que generar ganancias, pero no menos cierto es que a día de hoy no solamente se trata de generar dinero, sino que tienes que generar unas expectativas que no son nada realistas. Eso en Xbox se ha visto. En Xbox los videojuegos dan dinero, que hay gente que te repite una y otra vez que básicamente Xbox es una ruina, etcétera, etcétera, todo eso está muy bien, pero luego te dicen que el margen de beneficio es del 3%, o sea que realmente sí que están teniendo un beneficio. Otra cosa es que sea el margen que quiere el CEO de Microsoft y toda esta gente, que es de un 30%. ¿Sabéis? Eso obviamente es donde ya empiezan los problemas, y a ver,
Claro que tienen que mejorar ese margen, claro que tienen que tener mejores números que los que han hecho hasta la fecha, sobre todo con el catálogo de títulos que tienes entre manos. Y bueno, ya sabéis que yo siempre pienso que eso es una mera cuestión de una falta de marketing brutal. No saben vender su producto y ya está. A partir de ahí pues salen todos los problemas. Claro, el tema es precisamente que la industria hubo una época en la que funcionó de otra manera. Hubo una época en la que esto pues prácticamente no se miraba. Los videojuegos solían ser rentables sin mucho más. Los videojuegos con unas buenas ventas que hicieran y con un dinero que dieran para empezar a trabajar en el siguiente título ya estaban más que rentabilizados. Pero hoy en día en el negocio se ha metido gente bastante oscura, se ha metido gente bastante turbia, que de videojuegos no sabe, pero de números sí. Todo este movimiento empezó aproximadamente durante la etapa de la Xbox 360 y de la PlayStation 3. A partir de ahí, yo pienso que el mundo de los videojuegos inició un declive hacia otra cosa que no tiene nada que ver. Y repito, como digo siempre, no me refiero a los títulos, porque luego me llega aquí algún tío con cuernos y me lo tergiversa básicamente todo. No, obviamente, a partir de aquella generación cambió absolutamente todo lo que pasó en esta industria. Al fin y al cabo estamos hablando de la generación donde se nos empezó a introducir al DLC, donde ya lo digital empezaba a salir a la luz y por supuesto con ello la monetización sobreexplotada de los videojuegos, porque hombre, en la etapa de la PlayStation 2 por ejemplo yo recuerdo que algunos videojuegos te sacaban entre comillas unos DLCs. Era el caso de Devil May Cry 3 que te vendió como una versión aparte con nuevo contenido, pero vamos, era un funcionamiento un tanto distinto, así se ha dicho. Nadie te obligaba precisamente a comprar eso. Hoy no es que nadie te obligue a comprar DLCs, pero sí que es cierto que te empujan mucho a ello, principalmente a través de que ciertos videojuegos o te compras la expansión o no lo finalizas realmente. Hemos visto muchos casos así en los últimos tiempos y la verdad que me parece una canallada, pero bueno, dicho esto, esa misma industria es la que te dice que luego no ganas lo suficiente. Y a ver, esto es algo que a la gente no le entra en la cabeza por mucho que se repita cuando se da la información. Cuando son los famosos informes financieros de PlayStation, de Xbox y te hablan de que sus videojuegos han generado un 8% menos que el año anterior y cosas del estilo, no se refieren a que estén perdiendo dinero, sino a que han generado menos dinero que antes. Y es ahí donde radica el problema. Yo por eso cada vez que me sale un informe financiero y veo números positivos, me echo a temblar. Me da miedo cuando una compañía de estas occidentales te dice que han hecho mejores números que nunca. ¿Saben ustedes por qué? Pues se lo he explicado, porque en el siguiente informe tienen que superar esos números. Si no lo superan, pues entonces vamos a tener problemas. Por ejemplo, en el caso de Xbox, yo sé que durante los próximos meses, no en este trimestre, pero sí a partir seguramente del último trimestre de este año, van a empezar a dar números positivos. ¿Por qué? Pues porque los números anteriores bajaron tanto que a partir de ahora es normal que den números positivos. Es un funcionamiento de negocio bastante lógico y normal. Al final, cuando ya toca suelo, a partir de ahí tienes que generar ganancias. A PlayStation le pasó un poco igual. PlayStation tuvo una etapa donde no sacó muchos videojuegos y a poco que sacaras algún título popular ibas a generar a partir de ahí. Me refiero a lo que es el negocio interno, a lo que son tus propios desarrollos, porque al fin y al cabo de los terceros sigues cobrando muchísimo dinero. Pero bueno, dejando eso a un lado aparte, precisamente el problema no es que no ganen suficiente. O sea, el problema es que quieren ganar más. El problema es que no solamente se trata de que sea rentable, sino que sea sobre rentable. Y es ahí donde entran los estudios que pagan los platos rotos. Es ahí donde entran estudios como por ejemplo en 2020 Japan Studio de PlayStation. Un estudio mítico de la compañía que en este caso pues lo que hacía eran videojuegos baratos. No eran videojuegos esencialmente caros y en general hacer rentabilidad de esos videojuegos era muy simple y muy sencillo. Al final eso pues fue una estrategia que empezó a cambiar lo que es PlayStation a día de hoy. Se deshizo básicamente de todos los estudios que eran así más de corte pequeño, a excepción de los que desarrollan el Astrobots, que son precisamente una excisión de esta gente. Pero claro, lo dicho, tuvieron que empequeñecer mucho el número de trabajadores y el número de proyectos que realizaban.
Esto, en el caso de Xbox, se ha proyectado por 20, porque estudios que sean relativamente pequeños, que no generen suficientes ganancias, están básicamente peligrando todos. Ahí vimos que incluso cuando compraron Activision tuvieron que dejar fuera a Toys for Bob, que es un estudio de videojuegos en general bastante rentable, porque sus videojuegos venden lo suficiente, son títulos de muy buena calidad y tampoco es que se gasten demasiado, así se ha dicho. Son videojuegos que en general no se pueden llegar a considerar ninguno título de corte AAA, así como por ejemplo sucedió en el caso de Tango. Tango era un estudio que no generaba tampoco grandes cantidades de dinero, pero es que sus videojuegos, y esto es lo que la gente omite, son títulos bastante baratos. En su día incluso había gente que cuando se anunció Hi-Fi Rush se reía del videojuego porque tiene un aspecto muy de rollo clásico, parecía un juego de la Dreamcast. Pues eso era uno de sus mayores valores precisamente, que era un videojuego de aquella época pero en el buen sentido. Y cabe decir pues que eso no es un videojuego esencialmente caro, son videojuegos que se rentabilizan pues como los videojuegos independientes. No tienes que vender demasiado para tener un buen mercado y a partir de ahí puedes intentar crecer y acumular grandes éxitos con el tiempo. Mirad, voy a ejemplificar esto con un caso del mundo del cine, que me viene muy bien precisamente para futuros comentarios que tenga que hacer respecto a esto. Blumhouse. Seguramente si os gusta el cine de terror conoceréis esta casa y este logotipo. Seguramente lo reconozcáis a primera vista, pero bueno, para quien esté un poco fuera de ese mundo, os comento que básicamente son la compañía que tiene el imperio del cine de terror. A día de hoy, si tú ves una película de terror medianamente popular, es casi seguro que es de esta gente. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo es posible que básicamente haya una productora que se haya adueñado del mundo del cine de terror? Pues mirad, lo que hicieron a principios de los 2000, básicamente esta gente fue coger todos los proyectos de terror medianamente interesantes, pequeñitos, que no quería financiar nadie, los financiaban ellos y ganaban mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque eran proyectos baratos, eran películas que incluso tú las ves hoy en día y dices vaya producción de mierda, pero aún así daban dinero, porque al fin y al cabo esos son las típicas películas que durante el fin de semana te lleva la gente joven a las salas, haces un poco de taquilla y con eso ya está más que rentabilizado. Dinero le vas a sacar seguro, porque es que a menos que sea algo muy terrible, en general son cosas que suelen funcionar bastante bien. Y eso a día de hoy parece que en la industria del videojuego no se puede aplicar. Pues esta gente, a base de proyectos baratos, se ha convertido en la número uno del cine de terror, al menos en Occidente. Son básicamente la mayor productora que existe en ese mundillo. Y siguen haciendo producciones baratas. Hoy en día esta gente ha mejorado el nivel de sus producciones, ya no dan asco como al principio de siglo, te sacaban, pues no sé, se metían para hacer proyectos un tanto más interesantes, un poco más de presupuesto, pero sin pasarse. Simplemente producciones un poquito más aseadas, pero baratas. No te hacen el dinero de Warner, no te hacen el dinero de Marvel, no te hacen el dinero de estas grandes compañías, pero te hacen dinero. Y crecen. Más lento que el resto, pero crecen hasta que se han convertido en un imperio. ¿Por qué puñetas en el mundo de los videojuegos no se puede tener un poco esa mentalidad? Porque les ha pasado como les ha pasado a Disney y compañía, que ya las producciones más de otro tipo no las quieren hacer. Quieren Vengadores, quieren Superman, quieren ese tipo de cosas nada más. En los videojuegos están siguiendo el mismo camino. Están abandonando esos estudios pequeños que te sacaban esas producciones que en general era muy fácil de rentarlas por el crecimiento rápido. Venga, vamos a hacer el mismo videojuego 97, el mismo videojuego 2000. Vamos a sacar los mismos títulos con las mismas mecánicas una y otra vez porque esto es lo que vende y esto es lo que gana premios. Está bien que me saques ese tipo de videojuegos, pero no me lo enfoque todos ahí, porque entonces tenemos una burbuja y tenemos un problema como cualquiera de esos videojuegos se le ocurra un día dejar de generar dinero. Posiblemente el caso más flagrante que tenemos de esto en los videojuegos es Activision. Activision era una compañía que se prodigaba en hacer todo tipo de títulos, algunos más populares licenciados de personajes como los Transformers o incluso algunos de Marvel, como es el caso de Spider-Man. Hacían videojuegos de esas características, por supuesto, aparte de tener los títulos populares, Call of Duty y compañía. Pero de vez en cuando te sacaba un True Crime.
te sacaba pues un prototype, te hacía videojuegos un tanto más experimentales. Vosotros os invito a que os miréis el catálogo de Activision, que lo busquéis a través de internet y vais a ver videojuegos de todo tipo. O sea, era una productora magnífica de videojuegos, que luego sí, podía tener las políticas que tuviese, pero en cuanto a videojuegos y tal, ha tenido una etapa muy buena, sobre todo en sus orígenes. Era una productora que creció a base de hacer producciones de todo tipo, y era algo que se admiraba mucho, se hizo grandísima a partir de ahí. Pero ¿qué pasó? Pasó Call of Duty. Pasó que vio que ese videojuego es el que más le daba. Entonces todos los esfuerzos estaban dedicados a que cada año tenían que sacar un Call of Duty. Y como cada año le resultaba más complicado, empezaron a cerrar todos esos estudios que le dieron el éxito, todos esos estudios que hacían un trabajo más humilde, pero que al fin y al cabo generaban ingresos. Pero claro, no era suficiente. Tenían que crecer más y más y más, y así hasta el infinito. Y al final se acabó convirtiendo en una compañía de Call of Duty, quitando la parte de Blizzard que va por separado, la cual también ha caído un poco en ese mismo problema. A Blizzard parece que les está prohibido sacar algo que no sean las licencias de siempre. Y bueno, pues a partir de ahí estamos viendo que en PlayStation, en Xbox y en todas estas grandes corporaciones pasa lo mismo, riesgo cero, novedades contadas, videojuegos experimentales los justos, y a partir de ahí solo sagas populares. Y este para mí es el gran error que comete Xbox, PlayStation y toda la industria del videojuego actual, fiarlo todo a grandes presupuestos. ¿Qué pasó con Call of Duty el año pasado? Que le salió una piedra en el zapato, se llamaba Battlefield, y se les ocurrió hacer un gran videojuego. Entonces retrataron a Call of Duty, y entonces ¿saben qué pasó? Que Call of Duty vendió menos, y ¿saben ustedes qué pasó? Que Phil Spencer a la calle. Y todo lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Pues porque le falló el miserable Call of Duty de cada año. Porque lo han fiado todo a que esas son las producciones que tienen que dar dinero, y como ese no ha dado dinero, pues se acabó. El año que viene será muy fácil, perdón, este año actual será fácil que Call of Duty dé más dinero que el del año pasado, porque no tienes a un competidor como Battlefield, aunque cuidado con GTA, pero bueno, no quiero demorarme mucho con ese tema. Simple y llanamente que este modelo de negocio de industria, para mí, está fracasando. Y alguno dirá que es una completa locura lo que estoy soltando. A ver, God of War, Gears, Halo, Uncharted, obviamente esos videojuegos los tienes que cuidar. Yo no estoy diciendo que se dejen de hacer ese tipo de videojuegos, no, porque son franquicias míticas y son los que tienen una base de usuarios que siempre te está respondiendo bien. Siempre, no te fallan nunca. Vale, estupendo, adelante. Pero no lo fíes todo a eso, no lo fíes todo a la alta producción, porque todas estas compañías, en su etapa, los videojuegos populares que se acaban incluso de estas franquicias no costaban tanto y crecieron a base de eso. Que vuelvan un poco a la raíz. Mirad, el negocio de Sega. ¿Cómo es el negocio de Sega ahora mismo? El negocio de Sega es que sea el que sea el fracaso que tengan, no les va a repercutir en casi nada. Puede fracasar un nuevo juego de la saga Yakuza, que lo único que puede pasar es que quizá el siguiente juego se lo piensen un poco más. Pero ya está. ¿Por qué? Porque todas sus producciones son de presupuesto mediano o bajo. Y aún así son grandísimos títulos, son muy entretenidos, son muy divertidos. Por eso en gran parte la industria japonesa, en cierto modo, está estancada en muchas cosas, pero sí que es cierto que es una industria más saneada, porque no se han vuelto completamente locos. ¿Sabéis a quién le ha pasado eso? A Square. ¿Por qué Square se puso tan nerviosa con los números de Final Fantasy XVI? Si vendió 3 millones. A ver, para mí 3 millones es una barbaridad. Pero ellos dijeron que esos números no podían consentirse, que esos números son una decepción. Pues porque se habían gastado mucho dinero. Habían hecho una producción de tan alto rango que eso pues no le era sostenible. A Square le viene mejor hacer producciones como Octopath Traveler, le vienen a hacer mejores producciones de ese tipo que te van a dar dinero igualmente, pero que no te van a costar demasiado realizarlas. Y son videojuegos que incluso algunos que no tuvieron números al principio pues fueron rentables. Y eso creo que es una gran parte del camino que tendría que seguir esta industria. Yo sé que no es el camino más popular. Lo popular es sacarte los videojuegos de las grandes masas, pero hacer un equilibrio. De hecho, creo que Xbox eso lo estaba haciendo muy bien al principio de la generación. Sacarte un Forza Horizon y sacarte un Psychonauts. Es
que para mí ese equilibrio es una fantasía. Es que eso, o incluso juegos como Pentiment. Yo de hecho en su día también me alegré mucho cuando PlayStation sacó Astrobot, hoy te saca Saros. A mí esos videojuegos me entusiasman porque digo, primero son algo distinto, por Dios, gracias. Y además que son buenos, tú los juegas, es que son buenos, son títulos que por lo menos tienen algo de frescura. Luego hay alguno que te puede fracasar o que puede pinchar y puede ser una decepción, sí, pero más apuestas de ese tipo, por favor. En la caja de comentarios obviamente sobre este tema podéis dejar vuestras valoraciones, lo comentaremos en un directo más adelante y disfruten mucho de todos ellos. Un saludo.